Bendiciones, hermanos, bendiciones, amados hermanos. Es una bendición que estemos una vez más acá compartiendo con ustedes, hermanos, desde este medio. A veces la tecnología la tenemos que ir corrigiendo en el camino, pero damos gracias al Señor que usted ya se conectó y que está poco a poco conectándose los que faltan. Es una bendición saludarlos este día viernes 11 de septiembre. Muchos tal vez recordarán que hace 19 años cayeron las Torres Gemelas. Realmente fue un día muy difícil, recuerdo yo, para toda la humanidad. Y bueno, hasta aquí Dios nos ha ayudado después de esos 19 años. Bendecimos a hermana Pati Valle, que logró leer, hermano Alfredo, hermana Aura Celaya, que también se conectó ya con nosotros. Gloria a Dios, qué bendición. Juan Mauricio, damos gracias al Señor. Hermano Carlos Ovalle también. Y quisiéramos aprovechar el tiempo debido a que ya más o menos caminamos 2 o 3 minutos de las 8. Ya hay un bonito número de hermanos. Y queremos orar para pedirle al Señor que Él nos hable a nuestro corazón. Que Él sea el que nos dirija esta noche nuevamente. Y que podamos nosotros darle honra y gloria al Señor en todo momento. Padre, gracias por esta noche bendita. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has dado vida, nos has guardado, Señor. Nos has permitido llegar hasta este día con bien y por eso te damos gracias. Te damos gracias por tus favores, te damos gracias por los milagros que tú has hecho en medio de nosotros, porque tú te has manifestado de una manera especial. Te damos gracias, Señor, por cada familia que hoy se va a sintonizar y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser integral, nuestros sentidos, estén preparados, Señor, para que una vez más podamos escuchar tu bendita palabra. Que esta nos ministre, que esta nos exhorte, que esta, Señor, nos libere, que esta nos edifique, que esta palabra bendita nos madure, nos perfeccione. Quita todo estorbo en las mentes, toda preocupación, Señor. Aquel que esté enfermo, desde ya te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad, extiéndela hasta el lugar de ese lecho de enfermo, Señor, o enferma que pueda haber. Te pedimos que tú te glorifiques y que tú una vez más hagas realidad tu palabra, tus promesas se cumplan. Aquel que está necesitado, Señor, de cualquier cosa, te pedimos, Señor, que tú las suplas conforme a tus promesas y a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo una vez más quien nos asista y podamos, Señor, ser instrumentos para que tu palabra corra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Seguimos, hermanos, este viernes en la serie que hemos llamado Diagnóstico de la Iglesia de hoy. Hemos estado compartiendo acerca de esto. Creo que la necesidad de poder ir a la palabra y que cada uno de nosotros nos logremos exponer a ella y que su palabra nos diagnostique y que una vez establecido el diagnóstico podamos también conocer la medicina, podamos conocer lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y cómo Él lo quiere hacer. Creo que es sumamente importante en este tiempo que estamos nosotros viviendo. El subtema de esta noche es el que tenga oído para oír. El que tenga oído para oír.
es interesante, hermanos amados, que esa frase, el que tenga oídos, que oiga. Fíjese que es interesante que aparece por lo menos en el Evangelio de Mateo 3 veces. Y en una dice, dichosos vuestros oídos, porque oyen. Dichosos vuestros oídos, porque oyen. Y obviamente el Señor nos estaba refiriendo a una audición física. No se estaba refiriendo a la audición de la que estamos acostumbrados y la que usted, por medio del sentido del oído, está escuchando estas palabras, sino que Él se estaba refiriendo a algo mucho más interno. El que tenga oídos internos, el que tenga oídos espirituales para oír, que oiga. Entonces, me di a la tarea de investigar un poquito en los evangelios cómo aparecen esos versos donde esa frase, en este caso el Señor Jesús directamente, hablando con sus discípulos y hablando con aquellos que tenían la oportunidad de escucharle, les hablaba y les decía esa frase, una frase que es conocida para nosotros. Pero si usted se da cuenta, en la frase misma se involucra un diagnóstico espiritual de parte del Señor a sus oyentes, que es lo que nosotros en esta noche nuevamente queremos seguir marcando en la palabra del Señor, porque me parece que es sumamente vital. Si usted tiene un lugar donde apuntar, un cuaderno, una libreta, yo le quiero dar los versos donde esta frase aparece. En Mateo aparece en el capítulo 11 y verso 15. En el capítulo 13 y verso 9 de Mateo también. Aparece también en Mateo 13:43. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, aparece en el 4:9, en el 4:23 y en el 7:16 de Marcos. Y el otro evangelio sinóptico, porque así se le llama Mateo, Marcos y Lucas, en el capítulo 8 y verso 8, Lucas, en el capítulo 9 y verso 44 de Lucas, y también en Lucas 14:35. Así que en 9 de estos versos del Nuevo Testamento, específicamente en esos evangelios que hablan del ministerio del Señor, la frase aparece enseñando el Señor diferentes tópicos, pero es muy interesante que lo hace precisamente cuando Él quiere enseñar algo que es profundo en cierta manera, que no es tan fácil de poder entender. Y entonces yo no sé si Él lograba, obviamente sí lo lograba hacer, porque Él tenía los dones del Espíritu desarrollados, el don de discernimiento estaba desarrollado en Él, y obviamente también podía ver los rostros de sus oyentes, muchos de ellos, sus discípulos cercanos, que no entendían lo que muchas veces Él les decía, y entonces venía la frase, el que tenga oídos, que oiga. Eso da por sentado que habían muchos oidores que no tenían los oídos espirituales y por lo tanto no entendían. Y yo quiero pensar, hermano amado, que en esta noche todos los que están sentaditos escuchando la palabra, o tal vez en este momento usted no había terminado de cenar y desde ahí la está escuchando, pero lo importante es que estas palabras le están llegando a su corazón, le están llegando a su mente, pero la pregunta es si tiene oídos, de esos oídos internos, de esos oídos de los cuales el Señor Jesucristo en sus enseñanzas preguntaba hace casi 2000 años, y realmente eso es lo que queremos nosotros ver. ¿Por qué es tan importante el oír? Porque dice que por el oír viene la fe. La fe viene por el oír. Y en estos tiempos necesitamos mucha fe. Si nosotros oramos sin fe, no sucede nada. Pero si nosotros oramos con fe, pueden suceder muchas cosas.
y cosas maravillosas, milagros portentosos, señales que el Señor quiere hacer y ha estado haciendo y seguirá haciendo en medio de circunstancias difíciles. Y no solamente a su pueblo, sino que el Señor en su misericordia también toca los cuerpos y también toca las almas para prepararlas, para convencerlas de pecado, porque eso es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Entonces, note usted que estos 9 versos tienen que ver con las palabras de Jesús. Pero uno de sus discípulos, tengo que ir avanzando, uno de sus discípulos, el más joven, el que se le recostaba a su pecho, usted lo va a recordar inmediatamente, Juan, se le conoce como Juan el Apóstol, miembro de ese grupo tan reducido y tan especial de los 3 que acompañaban a Jesús a sus experiencias muy importantes, muy profundas, como el Getsemaní, donde el Señor realmente, dice la Biblia, que sudaba como gotas de sangre y les decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Donde Él los escogió para que lo apoyaran en oración, para que estuvieran con Él en ese momento difícil, aunque no estaban preparados. También Pedro, Juan y Jacobo, este discípulo del que quiero hablar en este momento, le acompañaron en aquella experiencia del monte de la transfiguración. Entonces, Juan el Apóstol, que escribe el Evangelio de Juan, note que así como acabamos de ver que aparece la frase en Mateo, Marcos y Lucas, en Juan no aparece. Qué llamativo que en Juan no aparece precisamente la frase de la que estamos hablando: el que tenga oídos, oiga. Y aunque es un misterio por qué no aparece en Juan, lo llamativo es que en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, Juan se da gusto y aparece 8 veces. Pero lo interesante es que, así como en los evangelios, de esos 9 versos, 7 de ellos son específicos y aparece la frase de la que estamos hablando. En el Apocalipsis, cuando se dirige a las iglesias, a esas 7 iglesias, termina siempre con la frase, solo que la cambia un poquito. Yo diría que es muy significativo el cambio, aunque más o menos nos indica lo mismo. Dice: el que tiene oído. Fíjese que en los evangelios dice: el que tiene oídos, oiga. Pero en el Apocalipsis, y yo soy muy minucioso en estas cosas, porque cuando enseñamos la palabra debemos de ser minuciosos, hermano. El que tiene oído, ahora está en singular, oiga. Note que aquí ya no es Jesús el que habla en su ministerio terrenal, que recogen muy bien los evangelios, sino que ahora dice: oiga lo que el Espíritu, el otro Paracleto, el que nos convenía, según lo que dice el evangelio mismo de Juan, les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, pero les enviaré al otro Paracleto, al otro Consolador. Entonces, cuando el Señor asciende, sabemos que muy pocos días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo, el otro Paracleto, desciende sobre un aposento alto y bautiza, llena a 120 judíos que dan inicio a la iglesia y los llena del poder del Espíritu Santo, con la evidencia, como lo leemos en Hechos 2, de hablar en otras lenguas. Entonces dice: el que tiene oído, ahora en singular, oiga lo que el Espíritu dice, y es muy específico Juan ahora, a las iglesias. Quizá más adelante vamos a ver que seguramente Juan, al oír esa frase del Señor directamente, aprendió que cuando la usaba era porque iba a decir cosas muy importantes. Por eso es que yo quisiera que usted y yo pudiéramos, si tiene también ahí papel y lápiz, porque hoy seguramente no voy a completar este tema, pero en Apocalipsis 2:7 aparece por primera vez esa frase, en el 2:11 también,
en el 2:17, 2:29, 3:6, 3:13 y 3:22. 7 veces aparece la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quizás sea una manera fácil de recordar que 7 veces aparece en los evangelios, porque 2 versos no lo dice exactamente, pero sí tiene que ver con los oídos espirituales. Y 7 veces aparece en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Creo que eso le va a hacer a usted mucho más fácil. Ahora, ¿por qué esa frase tan llamativa aparece 14 veces en el Nuevo Testamento? ¿Y qué nos querrá decir? ¿Qué era lo que discernía el Señor? ¿Será que este es un tiempo en el que nosotros también tenemos que detenernos por un momento a pensar si nuestros oídos espirituales, nuestros oídos internos, están preparados para oír la palabra que el Espíritu le quiere decir a las iglesias? Vamos a ir respondiendo eso en la medida que nosotros avancemos. Fíjese que qué interesante es que aparece precisamente una 8ª vez en el Apocalipsis. Si me acompaña, no vamos a ir hasta ahí en esta ocasión porque es el capítulo 13 de Apocalipsis. Es muy llamativo porque usted sabe que las divisiones de capítulos y versículos no es inspirado, pero me llama mucho la atención, yo creo que a usted también, que el 13 es un número de rebelión. Y precisamente el capítulo 13 de Apocalipsis habla de 2 bestias que están en rebelión contra Dios. Y que obviamente vendrán tiempos escatológicos donde lo que se dice aquí se va a cumplir. Pero en el capítulo 13 y verso 9 vuelve a aparecer en el Apocalipsis, que fue inspirado por el Espíritu del apóstol Juan, y dice, leamos el 8 por lo menos para hacerle un poquito de contexto, y dice, y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí se hace una pausa con esta frase: si alguno tiene oído, oiga. Ahora yo quiero que usted también aprenda a ser juntamente conmigo acucioso. ¿Qué diferencia encuentra usted con las 7 veces que se repiten en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 en el contexto de los mensajes a las 7 iglesias, que es tan actual? Ha sido actual en todas las generaciones de cristianos, pero ahora mucho más actual, porque nos estamos acercando cada día más a las promesas de la parusía del Señor y de todo lo que el mismo Apocalipsis nos dice. Si usted fue acucioso, verá que ahora dice, si alguno tiene oído, siempre en singular, y es que ahora dice alguno, mientras que en el capítulo 2 y 3 dice, ¿se acuerda? El que tiene oído. Más o menos pareciera lo mismo, pero note que aquí ya no dice, después de terminar, el que tiene oído, oiga, porque aquí estamos en medio, prácticamente a la mitad de la semana 70 de Daniel, donde se manifiesta estas 2 bestias, según lo que dice el Apocalipsis capítulo 13. Y usted tiene que darse cuenta que ya no dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabe por qué ya no lo dice? Porque la iglesia ya no está. Porque el Espíritu Santo ya no está. Eso es un detalle muy interesante. Aunque hay todavía mensaje, y obviamente aquellos que se quedaron, porque aquí inicia la gran tribulación, esa cosecha y ese rebusco que todavía pueden haber ahí personas, se les vuelve a preguntar, el que tiene oído, oiga, y ahí se cierra. ¿Nota usted que hay una diferencia muy interesante? Muy bien, esto es solamente la introducción, ahora entremos de lleno al mensaje. Como dijimos al principio, Jesús lo que buscaba era oído espiritual. Qué lindo que el Señor no buscaba oyentes que tuvieran dinero, que tuvieran recursos, como a veces
hay interés en ciertos ministros que les gusta que los escuchen y les gusta formar iglesias locales en ciertos nichos. Yo he podido oír ministros que dicen: mi nicho es este, yo quiero llegar a cierta clase social. Bueno, y eso con el don de la sospecha uno ya se preocupa, porque la iglesia está compuesta por toda clase de personas, por diferentes edades, diferentes culturas, diferentes razas. Yo no puedo decir que yo quiero tener una iglesia que tenga esta y estas características y que solamente entren estas y estas personas. Eso ya sería una enorme equivocación. Pero lo que el Señor buscaba era oído espiritual, para que pudieran oír sus enseñanzas. Pero insisto, no con los oídos que me estoy tocando aquí. Bueno, estas son las orejas y lo interno sería todo el sistema del oído, sino que estamos hablando que Él siempre estaba buscando eso, y por eso vamos a tratar de ver algunos de esos versos ya desglosados, como el capítulo 13 y verso 16 de Mateo, porque Él encontró oídos espirituales en sus discípulos. Aunque no siempre se manifestaba esto, note que en el contexto de las 7 parábolas del reino que aparecen en el capítulo 13 de Mateo, nosotros nos damos cuenta que dice en el verso 16: más bienaventurados vuestros ojos. Y Él está hablando a sus discípulos. No le está hablando a todos, porque Él les estaba hablando a todos por parábolas, pero ahí mismo se indica por qué les hablaba por parábolas, y lo hemos visto: para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Era casi como un juicio hablarles de esa manera, pero cuando Él se daba cuenta que sus discípulos sí tenían oídos, y por eso hay que ser discípulo de Cristo, dice: más bienaventurados o dichosos vuestros ojos porque ven. Pero lo que me interesa en este momento es: y vuestros oídos porque oyen. En el contexto se sabe que se está dirigiendo a sus discípulos. Por eso qué importante es que nosotros, ya a estas alturas, que asistimos a la iglesia de Cristo Betel, porque este es un mensaje dirigido primordialmente a los miembros de Iglesia de Cristo Betel, pero por supuesto son bienvenidos todos los miembros del cuerpo de Cristo que tienen la oportunidad de sintonizarnos, ya sea ahora en vivo o en otra oportunidad. Obviamente son bienvenidos, pero aquí notamos nosotros que es importante que entendamos y que estemos seguros que también nosotros vamos a ser dichosos, porque nuestros oídos no se han atrofiado. Estoy hablando de oídos espirituales. No estoy hablando de usar un aparatito que con la edad muchas veces, o con algún accidente o alguna situación, uno tiene que colocarse para oír bien, sino que estoy hablando de aquel que tiene los oídos espirituales abiertos. ¿Por qué Jesús buscaba eso? Porque de lo contrario la enseñanza no iba a llegar de la manera como Él esperaba que llegara a sus discípulos. Pero le decía, tenemos que entender si solo asistimos a un templo o si somos discípulos. Hay asistentes a una iglesia local, pero no es suficiente. Hay creyentes que no se comprometen, pero hay discípulos que obviamente son creyentes, pero comprometidos con la iglesia local, pero comprometidos especialmente con Dios. Y eso trae como resultado el compromiso con la iglesia local. Entonces, en Mateo 11, para ver la primera vez que el Señor menciona ahí en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo número 11, nos vamos a dar cuenta rápidamente, porque no podemos dedicar tanto tiempo a cada verso, pero en el capítulo 11, del 1 al 15, no lo podemos leer todo, pero sí nos vamos a dar cuenta que el contexto es hablar de Juan el Bautista. Y el problema que había con Juan el Bautista es que lo que el Señor les iba a trasladar a sus discípulos acerca de este hombre, que por cierto era su familiar, era su primo, ¿se acuerda usted? El hijo de Elizabeth.
y que en los primeros evangelios de Mateo, en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y aún Lucas, se explica que él era la voz que iba a preparar el camino del que iba a venir, refiriéndose a Jesús y citando a Isaías. Pero lo cierto es que encontramos a Juan el Bautista en prisión. Él había sido puesto en la cárcel por una situación que se dio con Herodes y con la esposa del hermano de Herodes, que no, Herodías me parece, si no recuerdo mal. Lo habían metido a la cárcel a Juan el Bautista. No quiero hablar de todos los detalles porque ahorita no vamos a hablar de todos esos detalles que seguramente usted conoce. Pero en el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, tal vez es importante leer el 3 para entender, o desde el 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Por cierto, Juan no debería haber desarrollado discípulos, porque no lo mandaron a ser discípulos, lo enviaron a ser la voz. Pero aquí vemos que envió a 2 de sus discípulos que después iban a ser discípulos del Señor, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Eso quiere decir que Juan se le había olvidado que él había oído la voz del Padre cuando bautizó en agua, en el bautismo de arrepentimiento, que el Señor le dijo: hagámoslo para que se cumpla toda justicia, porque no lo quería bautizar. Y Juan había recibido la revelación que cuando el Espíritu Santo se posara sobre aquel que él bautizara, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y así lo confesó, así lo entendió. Oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Él tuvo testimonio y evidencia suficiente para saber que Cristo era, o Jesús era el Mesías, era el Cristo. Pero estando en la cárcel, en una situación difícil, y es aquí donde yo me quiero detener un momentito. Cuando nosotros estamos en alguna cárcel, ya sea por falta de perdón, amarrando con lo que hablamos el día domingo pasado, usted sabe que el que no perdona está metido en una cárcel. Hay cárceles de todo tipo, pero no necesariamente las cárceles tienen que ser físicas. Pero cuando hay situaciones difíciles como las que actualmente estamos viviendo, porque puede ser que usted todavía no haya encontrado un nuevo trabajo, o el trabajo que encontró no gana lo mismo que usted ganaba, y su presupuesto se redujo de una manera tremenda, o sencillamente está enfrentando enfermedad, o un familiar está enfrentando enfermedad, no necesariamente COVID. Hoy se piensa 2 veces cuando uno está enfermo en ir con el médico a una clínica por temor al contagio, o a un laboratorio. Hay que protegerse lo suficiente, orar al Señor para que Él nos guarde y sea nuestro escudo para hacer todo ese tipo de cosas que antes no se nos complicaba tanto. Entonces Juan, metido en la cárcel, Juan el Bautista, como que su mente se afectó. Y entonces le manda a preguntar al Señor: ¿eres tú? ¿Cuándo le salió a él esa duda? Cuando estaba en una situación difícil. ¿Cuándo nos puede salir a nosotros dudas y nos puede flaquear la fe? En momentos difíciles. ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís. Y yo quiero que usted subraye, como yo lo voy a hacer en mi Biblia acá. Lo primero que el Señor les dice es: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Nota que aquí se mencionan los 2 sentidos que hemos venido hablando acerca de lo importante es que es tener oídos espirituales y, por supuesto, ojos espirituales. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, esta era una palabra para que se la llevaran directamente a Juan. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Yo no sé qué situaciones o qué mensajes o qué cosas le habían llegado a Juan,
pero me parece que fue más la circunstancia difícil que estaba atravesando que lo hizo dudar. Pero cuando se fueron estos discípulos, el Señor le habló a sus propios discípulos y dijo cosas muy interesantes acerca de Juan el Bautista, porque le dijo, bienaventurado el que no se escandaliza de mí, en el verso 6, pero en el verso 9, habla de Juan diciendo que él era más que un profeta. Sería interesantísimo hablar un poco de eso, pero no tengo el tiempo ahorita. También dijo que entre los que nacen de mujeres no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. El Señor, en lugar de sentirse mal por la duda de Juan, empezó a hablar de parte de Dios acerca de quién era Juan. Yo quiero que usted note que en estos versículos él va a llegar a una conclusión que puede dejar a más de alguno un poco confundido, porque precisamente en el verso 17, si no estoy mal, en el verso 14 del capítulo 11 de Mateo dice, así concluye lo que está hablando acerca de Juan. Y si queréis recibirlo, ese verbo en el griego se puede traducir, y si queréis admitirlo, si queréis oírlo, si queréis aceptarlo, si queréis creerlo, si queréis tolerarlo. Él, hablando de Juan, es Elías, el que tenía que venir. Todos conocemos el pasaje de Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que son los últimos versos del Antiguo Testamento. Y sabemos que entre Malaquías y cuando el Señor vino a la tierra y se empezó a escribir acerca de él, se tabulan 400 años, que algunos lo definen como un periodo del silencio de Dios. Por supuesto, yo considero que el Señor siguió hablando, pero a nivel de inspiración para canon, el Señor estableció esos 400 años, donde Malaquías fue el último que escribe, hasta que después se empiezan a escribir, en este caso el apóstol Pablo, que es el que escribe la primera epístola. Algunos la ubican como que Gálatas fue la primera que escribió el apóstol, porque después escriben los evangelios. Pero hubo un periodo largo de 400 años. Entonces, esa profecía, que antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová, yo enviaré al profeta Elías, el verbo hecho carne, hablando con sus discípulos, les dice ese verso, que obviamente hay que explicarlo, porque después del verso 14 encontramos la frase que a nosotros nos está interesando esta noche. Y si queréis recibirlo, si lo quieres creer, él es aquel Elías que había de venir. Bueno, ya nos metimos en Honduras. Porque a simple vista tenemos que pensar que Elías no murió. Elías, dice la Biblia, en el libro de Reyes, me parece el segundo libro de Reyes, que fue levantado al cielo en un carro de fuego. ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo puede ser que un hombre que no murió pudiera venir y nacer en Elizabeth y ser Juan el Bautista? Eso no se entiende. Eso no puede ser real, no puede ser una verdad eso. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir? Porque eso sería una reencarnación. Y para reencarnar tenía que haber muerto, según los conceptos de religiones orientales, que por supuesto sabemos que son doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? Que después en el verso 15 les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, vamos a ver si salimos de este embrollo esta noche. Si vamos a Lucas capítulo número 1,
Acompáñenme a Lucas, en el primer capítulo de Lucas y verso 1, y aquí vamos a aprender cómo la Biblia se contesta a sí misma y nos explica. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. En capítulo 1 y verso 17 leemos, dice desde el 16, y hará que muchos de los hijos, está hablando de Juan el Bautista, solo que en el Evangelio de Lucas, se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, subráyelo en su Biblia, ¿cómo irá delante de él? Con el Espíritu. ¿Lo subrayó? Y el poder de Elías. Lucas recibe revelación que Juan el Bautista iba a desarrollar la función que el Señor desde Isaías profetizó que él iba a hacer, como el que iba a preparar la senda, el camino, pero lo iba a hacer con el Espíritu y el poder de Elías. Eso es totalmente distinto. Quiere decir que cuando el Señor está hablando a sus discípulos, sabiendo que Juan el Bautista se iba a mover en el espíritu restaurador de Elías, porque él venía a decir dentro de su mensaje, los montes bájense y los valles súbanse, para preparar calzada, para equilibrar lo interno de aquellos que iban a oír al Señor Jesucristo. Pero lo más tremendo es que si nos vamos al capítulo 1 de Juan, capítulo 1 de Juan, y vamos a ver el verso 19, solo que del Evangelio de Juan, usted recordará que en ese pasaje le hacen preguntas directas. Siempre los fariseos le hacen preguntas directas para tratar de identificar quién es Juan, cuál era su propósito, a qué estaba, qué era lo que él tenía que hacer, porque tenemos que entender que ese periodo donde nace Juan y por supuesto 6 meses después por la Biblia vemos que nace Jesús, los judíos estaban esperando en esa época que el Mesías viniera a la tierra. Y obviamente después de casi 2000 años siguen esperando. Lamentablemente no han tenido la revelación, salvo algunos miles de ellos a los que se les ha revelado que Jesucristo es su Mesías. Notamos entonces que en el capítulo 1, verso 19 de Juan, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, iban con su lista de preguntas, su cuestionario a entrevistar a Juan, y le dijeron así, llanamente, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Confesó, dice el verso 20, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ah, dijeron ellos, no es el Mesías. No es el ungido. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Sabían de Malaquías. Miren lo interesante que es estar nosotros, porque estos sacerdotes y levitas estaban viviendo un tiempo escatológico, porque fue el tiempo escatológico donde vino el Señor en su primera venida, aunque no lo conocieron, porque a los suyos vino, mas no lo recibieron. Pero ellos tenían conocimiento de la Escritura. Hoy es lamentable que cuando uno habla con algún hijo de Dios que tiene años de estar en la iglesia y le hace preguntas directas y le pide versículos bíblicos para poder respaldar su fe, la mayoría no lo sabe cómo defender su fe, no tiene el conocimiento. Y nosotros estamos viviendo un momento donde el Señor va a volver en su parucía y tenemos que conocer lo que la palabra dice. Ellos conocían, aunque no tenían ojos y no tenían oídos. ¿Eres tú Elías? Y dice el verso 21, que Juan el Bautista dijo, y quedó aquí en la Biblia, no soy.
Entonces pareciera que fuera una contradicción entre lo que el Señor está diciendo en Mateo y lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Pero creo que ya entendimos que lo que está queriendo decir el Señor, si queréis recibirlo, Él es aquel Elías. Entiéndase, que viene en el poder de Elías. Espero que usted lo haya entendido, ya que hoy no tenemos tiempo para hacer preguntas. Pero es algo profundo, algo difícil de poder entender. Y es en ese momento donde el Señor, inmediatamente en el verso 15 del capítulo 11 de Mateo, estamos regresando ahí, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que acabo de decir, en otras palabras, solo se va a poder discernir espiritualmente. Eso es lo que el Señor le está queriendo decir a sus discípulos. Vayamos a Mateo capítulo número 13. Yo no sé por qué corre tan rápido el tiempo. ¿Será que yo hablo mucho o rodeo demasiado las cosas? Es probable. Pero lo interesante es que a mí me interesa mucho que usted, y aún los pequeños que tal vez no se han dormido, y los jóvenes, los prejuveniles y todos, podamos entender cómo el Señor usaba esta frase, y entendiendo esto nosotros podamos discernir si nosotros tenemos oídos espirituales. Capítulo 13 y verso número 9, la famosa parábola del sembrador. Note usted que el Señor les habla la parábola y cuando termina dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que las parábolas solo podían ser escuchadas y entendidas espiritualmente para el que tenía oídos espirituales. ¿Cuántas de la palabra, hermano amado, seamos honestos, muchas veces no entendemos? Mucha gente se aburre de leer la Biblia y por eso no la lee, porque no la entiende. Y cuando oye mensajes no los logra entender completamente. Entonces tiene que haber un tratamiento a los oídos espirituales para que nosotros podamos oír. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos indique qué hizo que nuestros oídos eventualmente pudieran tener alguna atrofia y que no nos permita oír lo que el Señor quiere decirnos. Marcos capítulo 4 y verso 9 y Lucas 8:8 son pasajes paralelos a este capítulo 13 y verso 9, porque los tres, aunque se repite la frase, nos hablan de la parábola del sembrador. Pero en Mateo 13:43, si avanzamos rapidito, nosotros encontramos que en la explicación que el Señor le da a sus discípulos, no a todos los oyentes, en el verso 43 de Mateo 13, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Él les había hablado de la parábola de la cizaña. Y no tenemos el tiempo para hablar de esa parábola, pero sí usted puede leerla despacio más adelante y se va a dar cuenta cómo el Señor explica a sus discípulos lo que significa esa parábola. E inmediatamente cuando termina de darles la enseñanza y la explicación, les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso significa que sus discípulos, podía haber alguno, usted inmediatamente estará pensando en Judas, o no sé si está pensando en algún otro de los discípulos, pero tendría que ser de parte del Señor ocioso decir: el que tiene oídos para oír, oiga, si todos los que lo estaban oyendo tenían oídos espirituales. O sea que hasta el círculo cercano del Señor podía haber alguien que no tenía oídos. Y yo puedo asegurar que uno de ellos era Judas. Era apóstol genuino, llamado por el Señor, pero su corazón andaba en otras cosas. El mayor interés de Judas, ¿sabe cuál era? El material. Y déjenme pensar, hermanos amados, que cuando nosotros le damos prioridad a lo material, cuando nuestro balance diario de lo que del tiempo que nosotros ocupamos para poder trabajar, para poder estudiar, para poder hacer muchas cosas, si nuestro balance de esas 24 horas diarias es que
un 40, 50 o hasta 60% de nuestro tiempo lo usamos para obtener recursos, para obtener dinero, para obtener cosas materiales. Hermano, eso es un desbalance. Muchas veces no se duerme bien, no se come bien y después vienen los problemas de salud física. Pero lo más delicado son los problemas de salud espiritual, de salud interna, donde los oídos, que se pueden volver diestros para oír de las cosas de este mundo, que se pueden volver diestros para poder entender lo secular que es para la tierra y que obviamente todo tiene su lugar, pero el problema es el desequilibrio. Por eso yo sé que son pocos los que leen el chat que tenemos general, o tal vez no tienen la oportunidad de hacerlo, y cuando llegan ya de noche a sus casas ya ha pasado mucho, pero hoy en la mañana yo me hacía de parte del Señor cierta reflexión y llegué a la conclusión de que aquel que oye un mensaje el miércoles de 1 hora, otro mensaje el viernes de 1 hora y el domingo donde el pastor se pasa de largo y predica 1:30, son 3 horas y media semanales de palabra del Señor. Que si usted lo divide dentro de las 168 horas que tiene su semana, apenas es el 2% de su tiempo. Y ni así lo podemos hacer. Tenemos tantas excusas, que estamos muy ocupados, que estamos estudiando mucho, que estamos aquí, que estamos allá. Y obviamente, hermano, el 2% de nuestro tiempo no lo podemos ni siquiera dedicar para oír la palabra del Señor, que puede traer el propósito de destapar nuestros oídos y que las verdades espirituales que el Señor quiere que nosotros tengamos en estos tiempos realmente nos sean explicadas por el Paracleto, Espíritu Santo, que tiene como interés que nosotros podamos, hermano amado, estar preparados para el tiempo que se avecina. En Marcos capítulo 4 y verso 23, si usted me acompaña rapidito, vemos nosotros que el Señor enseña sobre aquel pasaje que habla acerca de la luz que no se puede tener debajo de una mesa, debajo de un almud, que es una mesa, la luz. De eso habla este pasaje. En el verso 23 dice, yo le leo desde el 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque ahí alumbra, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. Y cuando dice eso, después de estar hablando de parábolas, solo que en Marcos 4, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. En alguna ocasión el Señor dice, yo soy la luz del mundo, pero en otra ocasión dice, vosotros sois la luz del mundo. Pablo dice que nosotros somos luminares, que debemos de iluminar, debemos de brillar en medio de las tinieblas. Hermano amado, yo sé que esto es trillado y quizá por eso no se pone atención, pero usted y yo necesitamos brillar ahí en el lugar de trabajo. Que las personas sepan que usted no tiene o no vive con ese temor terrible contra el virus actual, sino que por el contrario, usted está confiando en que el Señor le guardará. Usted está confiando en que el Señor, aun cuando esta enfermedad le pudiera dar en algún momento, el Señor cuidará de usted y cuidará de su familia. Nosotros los cristianos no podemos andar en ese temor, hermanos amados, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para cuidar de nuestro depósito, para cuidar de nuestra salud, para cuidar de las circunstancias. Claro, uno se pone a pensar, ¿y por qué entonces mi familiar no fue sanado? ¿Por qué entonces me pasa esto? ¿Y por qué entonces me pasa lo otro? Eso indudablemente pertenece al plan de Dios para cada uno de nosotros. No podemos tener todas las respuestas muchas veces, pero no le apliquemos bajo ninguna circunstancia despropósitos a Dios. Nosotros necesitamos ser luz en medio de las tinieblas.
Yo sé que ahora los estudiantes no van al colegio. Quiera Dios que ahora en casa tengan cada niño, cada joven, cada universitario que hoy trabaja desde su casa a nivel virtual, pueda también asimismo tener un testimonio que usted está haciendo luz en aquello que navega, en aquello que mira, en aquello que comparte. Qué delicado, hermano amado, es muchas veces uno ver el interés tanto de jóvenes como señoritas de aparecer en fotos, a veces no muy agradables, a veces fotos de tipo sensual, a veces fotos inadecuadas o en lugares inadecuados, o darle like como quien dice me gusta, cosas que no son edificantes, cuando sabemos que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor Jesucristo en su momento, en su venida a la tierra, quiso transmitir precisamente a sus oyentes. En el capítulo 7 de Marcos, verso 16, nosotros leemos otra enseñanza que el Señor le está queriendo trasladar a sus discípulos y que cuando la da, termina diciéndoles, dice el verso 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Mire qué enseñanza más interesante. Nada hay afuera, lo externo del hombre que le pueda contaminar. Que entre en él, dice, de afuera hacia adentro, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y entonces inmediatamente, sabiendo que es una verdad tremenda, profunda, les dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo llamativo es que dice que cuando se alejó de la multitud, porque se lo dijo a una gran multitud y todos se han de haber quedado, ¿y qué quiso decir con eso? Entró en casa, le preguntaron sus discípulos, qué lindo que los discípulos son los que están cerca. Por eso dice la Biblia, y llamó a algunos a estar cerca de él. ¿Quiénes eran? Sus discípulos. Un discípulo que no está cerca del discipulador no está siendo discipulado. Yo sé que ahora es más difícil ser discipulado a través de un aparato, en forma virtual, a través de una plataforma. Pero qué importante es que el discipulador llame a sus discípulos y los discípulos llamen al discipulador. Pregúntenle aquello que no han entendido. Traten de compartir, de tener comunión, porque el discípulo debe estar cerca. Entonces, vemos nosotros que sus discípulos, entendiendo esto ya en casa, dice, le preguntaron sobre la parábola. ¿Cuál parábola? Lo que acababa de enseñar les pareció complicado entenderlo. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Jesús tenía mucha confianza para hablar con sus discípulos. A veces si un pastor le dice así a una oveja, esa oveja se enoja y se va. Pero el Señor lo habrá hecho con mucha gracia, con mucho amor, seguramente tratando de llegar a ellos, pero siendo punzante. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Se está refiriendo a lo que come. Y sale a la letrina. Qué interesante. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Yo no sé si usted le ha puesto atención a esa frase. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. En un contexto judío, donde ellos sabían que no podían comer cierta clase de animales, cierta clase de cosas, que no podían hacer esto y lo otro, según lo que aparecía en la ley. ¿No le parece muy interesante que el Señor traía un nuevo mensaje? Traía el evangelio de gracia, traía la gracia. Por eso les dijo a sus discípulos en alguna ocasión y les dijo también a los fariseos, ustedes oyeron, habéis oído esto y esto, mas yo os digo esto y esto. Habéis oído que cualquiera que vea a una mujer y adultera con ella en el acto mismo, pues obviamente es adulterio.
Pero el Señor traía una demanda más fuerte porque dice, cualquiera que solo la mira y la desea, ya adulteró con ella. Porque es interno el asunto, es cuestión de deseos. Entonces note usted que dice, porque de dentro del corazón, les está explicando algo que no le explicó a toda la multitud. Bienaventurado aquel que recibe explicaciones del Espíritu Santo cuando lo busca. Cuando se mete en oración después de leer un pasaje y no lo entiende y le dice, Señor, ayúdame a entender tu palabra, y el Espíritu Santo de una manera maravillosa le explica la palabra. Porque de dentro del corazón de los hombres, porque está diciendo que lo que entra al hombre no lo contamina, pero lo que sale, dice que de lo profundo del corazón habla la boca, pero va a ser mucho más profundo diciendo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Lo que está diciendo es que de adentro, por eso dice que el corazón es engañoso. Y el corazón sabemos que tiene que ver con el alma, tiene que ver con la mente, los sentimientos. Dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La palabra de profecía que una hermana recibió hoy en la mañana, también escribió un poquito sobre eso. Me llamó la atención porque resumía a grandes rasgos mucha de la enseñanza que en estos 6 meses de historia de COVID hemos compartido con ustedes. Este es el mensaje número 80. 80 mensajes de la palabra del Señor desde el 15 de marzo a esta fecha. Y hablamos de limpieza. Y el Señor recordaba en la palabra de profecía que obviamente se deben de discernir que era tiempo de limpieza, tiempo de zaranda. Entonces, usted nota que lo que necesitamos nosotros es limpiar nuestro corazón. El miércoles, con unción del Espíritu Santo, con experiencia ministerial de 45 años, el hermano Arcadio nos habló de una manera muy linda de la necesidad de ministrarnos el alma. Y vamos a invitarlo nuevamente para que él continúe, porque los que vimos el mensaje sabemos que él se quedó corto, que necesitaba muchas horas más para podernos compartir el mensaje. Entonces, esta verdad tremenda, nuevamente el Señor le dijo a sus discípulos, el que tenga oídos para oír, y no se lo dijo solo a sus discípulos, sino que a toda la muchedumbre. Y entendemos nosotros que la muchedumbre no logró entender. Por eso yo siempre digo que la historia de la iglesia nos ha demostrado que la verdad de Dios no se encuentra en las masas. La verdad de Dios, la sana doctrina, hermano amado, se encuentra en remanentes. Quiera Dios que usted anhele con todo su corazón ser un remanente que tiene oídos para oír la bendita palabra del Señor. Finalmente, porque el tiempo se me fue, seguiremos el domingo en Lucas capítulo número 14. Lucas capítulo número 14. Si usted me acompaña, en el verso 34 de este capítulo dice el evangelista, buena es la sal. Obviamente el evangelista escribió lo que el Señor enseñó, porque son palabras de Cristo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Verso 35. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra.
Eso quiere decir que en ese ejemplo, en esa analogía, aquellos que tienen alta presión saben que una de las cosas que los médicos, los cardiólogos le piden, los internistas le piden es: deje de comer sal. Y todo aquel que le recetan un sustituto de sal, siempre me dicen, porque yo recuerdo lo que me decía mi madre, es que no me gusta el sabor, porque es un sazonador. Y de eso habla la Biblia para enseñarnos verdades espirituales que necesitan tener oído espiritual. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida. Yo quiero decirte que en estos tiempos el enemigo de nuestras almas, las circunstancias, la carne, el mundo nos quiere hacer insípidos. Y entonces, si nos hace insípidos, ya no vamos a sazonar. Usted sabe que uno de los propósitos de la sal en tiempos bíblicos y en tiempos antiguos era que preservaban, evitaban que las carnes se dañaran, se pudrieran, se echaran a perder los alimentos. La sal tiene un propósito de preservación. Tomaré un minuto, pero me hace recordar un sueño, una visión que el hermano Otoniel Ríos Paredes tuvo, donde él vio toda Centroamérica, dice él, llena de sal. Pero Centroamérica estaba toda inundada, pero él podía ver muchas áreas de sal. Y claro, no fundamentamos doctrina en un sueño o en una visión, pero lo que sí es cierto, hermanos amados, es que él mismo interpreta y dice: ¿será que Centroamérica va a ser preservada en juicios que vienen? Interesante. Pero eso habla de que nosotros, que somos la sal de la tierra, como hijos de Dios, necesitamos preservar los ambientes, nuestras familias. Necesitamos preservar las sociedades. Necesitamos preservar los ambientes donde nosotros nos movemos. Por eso la tragedia más grande es que un hermano o hermana que va a estudiar, que va a su trabajo, porque tarde o temprano se tendrá que regresar a los lugares de estudio, en lugar de ser luz y ser sal, por no tener oídos para entender lo que el Espíritu le quiere decir, lo que el Señor Jesucristo dejó plasmado como parte de su evangelio, es que tenemos que preservar esta tierra, preservar este mundo. ¿Cómo? Siendo nuevas criaturas, no religiosos, personas, hombres y mujeres, que cuando entregamos nuestra vida al Señor y nacimos de nuevo y nos dieron o nos conectaron nuestro espíritu con el Señor y se hizo realidad que ahora somos nuevas criaturas, hermano amado, tenemos que ser totalmente distintos. Y cuando el Señor entonces dice eso, nos deja ver que si no sirve la sal, pierde su sabor, es echada afuera. No sirve ni para la tierra, dice, no sirve ni para el muladar. E inmediatamente termina con una frase, la frase que hemos estado viendo esta noche: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo estará nuestro diagnóstico a estas alturas? ¿Tendremos testimonio de tener oídos para oír? ¿Cómo puedo yo saber que hoy tuve oídos para oír? Si la palabra me confrontó, si la palabra me hizo reconocer que he dejado de ser luz, que he dejado de ser sal, porque en los negocios que yo hago debo ser luz y sal. Yo no puedo actuar como el mundo, porque el mundo está podrido, hermano.
Yo tengo que actuar como sal. Yo no puedo actuar como un hijo de las tinieblas porque ya no lo soy. Ahora soy un hijo de luz. Somos hijos de luz. Tenemos armas de la luz. Y por eso, aún en medio de pandemias como esta, en medio de situaciones como estas, nosotros tenemos que tener la gracia del Señor para poder vivir y caminar y desarrollarnos y continuar en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, sabiendo que el que tiene oídos para oír, le van a dar fe. Porque la fe viene, insisto, por el oír y el oír la palabra del Señor. Qué delicado es que el grueso de la cristiandad, el grueso de las personas que ya sea virtualmente o cuando se vuelva a ir a los cultos los días domingo, que es donde todo mundo va a los templos, estén ahí de cuerpo presente, pero no tengan oídos. Por eso, la sordera espiritual, que es un mal de este tiempo, debe ser erradicada. Y si tú tuviste oídos hoy para oír, le pedirás al Señor que haga esa obra poderosa. Padre, en esta hora, yo vengo delante de tu presencia una vez más dándote gracias por la oportunidad de poder compartir tu preciosa palabra. Palabra que constriñe, palabra que confronta, palabra que pide que tengamos oídos espirituales para oír. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los oyentes en este momento y aquellos que oirán esta palabra, para que, Señor, la función magisterial que destapa oídos en el nombre poderoso de Jesús pueda hacer esa función eficazmente. Ayúdanos, Señor, a reconocer por qué razón la palabra ya no nos atrae. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces ya no queremos oír la palabra? ¿Cuál es la razón por la que nos hemos alejado? ¿Cuál es la razón por la cual, Señor, ya no somos luz, sino que la luz la ponemos debajo para que nadie se dé cuenta de esa luz, porque nos da pena que la luz brille en medio de las tinieblas? Si hemos dejado de ser sal, Señor, yo te pido, Padre, que tú nos permitas tener oídos espirituales para que tu palabra nos centre, tu palabra nos liberte, tu palabra nos ministre. Ayúdanos a entender, Señor, que es lo de adentro lo que contamina al hombre, y que, Señor, a través de la ministración, a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, nuestras intenciones, nuestros deseos, que como dice la palabra, esas maldades que salen del corazón, que se ponen por obra, puedan ser detenidas, Señor, por medio del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para poder entender las cosas que vienen, lo que el Espíritu Santo nos va a hablar, que tengamos oídos. Ayúdanos, Señor, para que estemos preparados el día de mañana, Señor. Es un buen tiempo el ayunar, Señor, de 9 a 12, aquellos que puedan, o en algún momento, Señor, de esa hora, el que tiene el tiempo a poder hacerlo, Señor, para que en esa búsqueda, en esa humillación, en ese deseo de buscar tu rostro, Señor, tú sigas haciendo la obra y nos sigas preparando. Padre, sabemos que mañana hay actividades con el grupo de alabanza. Te pido, Señor, que ese tiempo tú lo tomes y nos prepares, Señor, para que este domingo, si estamos aquí en la tierra todavía, nosotros podamos seguir oyendo de lo que tú quieres decir en cuanto al que tiene oído para oír lo que el Espíritu, el otro Paracleto, el que se quedó y que nos convenía, tiene que decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga grandemente, y el tiempo de oración es el momento para poder entrar a Él. Que Dios los bendiga abundantemente.